El cáncer gástrico. El cáncer gástrico es bastante sencillo y es muy fácil memorizar los conceptos principales que tenemos que saber sobre él. Empezando por los factores predisponentes, y en estos factores predisponentes tenemos, pues, bueno, entre otros, por irlo enumerando uno a uno, tenemos enfermedades como son la anemia perniciosa, que predispone al cáncer en el fundus gástrico sobre todo, la atrofia gástrica relacionada con ella, también otras atrofias gástricas que se acompañan de metaplasia predisponen al cáncer gástrico, y aquí juega un papel o puede jugar un papel importante el Helicobacter pylori, esa metaplasia siendo intestinal por supuesto. La enfermedad de Menetrier, ese síndrome de hipersecreción mucosa sobre todo con pérdida proteica, puede también predisponer al cáncer gástrico, aunque hay estudios que lo han puesto en duda este dato. El reflujo biliar también puede predisponer, por aquello de que favorece también una metaplasia intestinal, y la cirugía gástrica. Aparte de esto, otros factores predisponentes pues tienen que ver, por ejemplo, con factores genéticos como el grupo sanguíneo A, por ejemplo. Hay diferencias geográficas, el cáncer, por ejemplo, es más frecuente en regiones como en Japón, como en Chile, etcétera. Se habla también que la alimentación con alimentos ahumados puede predisponer al desarrollo de cáncer gástrico. En cuanto a los dos tipos fundamentales que tenemos de cáncer gástrico, el más frecuente es el tipo intestinal y el menos frecuente, aunque es también conocido por ser grave, es el tipo difuso. El tipo intestinal suele localizarse más frecuentemente en el antro y en los últimos años está disminuyendo su frecuencia. En una edad, pues sobre 50-70 años, aparece sobre las lesiones precancerosas que hemos dicho antes y es el que tiene las diferencias geográficas. Puede confundirse, y ahí tenemos que estar muy atentos al diagnóstico diferencial con la úlcera benigna, porque suele producir lesiones ulcerosas, mientras que el de tipo difuso tiene predilección por el cuerpo gástrico. Este no está disminuyendo en frecuencia, por lo tanto la localización general del cáncer gástrico se está igualando mucho, la de localización distal con la localización más central. En este caso, en el difuso no hay precáncer asociado, es el que sí puede tener incidencia familiar relacionada con el grupo sanguíneo A y suele ser infiltrante, produciendo la lesión que se llama linitis plástica, que luego veremos. Unas células características son las células en anillo de sello. En cuanto a, una vez que sabemos el cáncer gástrico de qué tipo puede ser, lo que nos interesa también es diferenciar la extensión del cáncer gástrico, sabiendo que el pronóstico dependerá de que nos encontremos ante un cáncer gástrico precoz, cuyo pronóstico va a ser bastante bueno, y es aquel en donde hay afectación de mucosa y de submucosa independientemente de la afectación ganglionar. Este cáncer puede ser de tipo polipoide, superficial, excavado, pero lo fundamental es que si se circunscribe a la capa mucosa y submucosa y no afecta a capa muscular, podemos decir que el cáncer tiene mucho mejor pronóstico. En cuanto a la diseminación, bueno, aquí tenemos una representación también de localizaciones típicas según factores predisponentes. Las gastritis atróficas, por ejemplo, predisponen al cáncer distal, y la anemia perniciosa, como dijimos antes, predispone al cáncer proximal. Ojo a la posible disfagia que se produce en tumores proximales y que es realmente la causa neoplásica más frecuente de disfagia, más incluso que el propio cáncer esofágico. En cuanto a la diseminación, son típicas las adenopatías que puedan localizarse a distancia del abdomen, como por ejemplo la supraclavicular, la axilar, ganglios de Virchow, de iris, una posible queratosis seborreica múltiple que se llama el signo de Lesser-Trelat, y las metástasis a donde se dan fundamentalmente a hígado. Tenemos también la trombofilitis migrans como un síndrome paraneoplásico, entre otros. Bien, aquí vemos una imagen de una ulceración en una masa, que es la que representa el cáncer gástrico. Esa úlcera se ve sobre la masa y por eso, si lo viéramos en un estudio radiológico, la úlcera estaría por dentro del contorno gástrico. En cuanto a otra imagen bastante característica que tenemos que saber reconocer, es la del cáncer infiltrante, que aquí vemos ese cáncer infiltrante y aquí vemos la lesión típica del cáncer de tipo difuso que hemos dicho antes, que se llama el estómago en bota de vino o en bota de cuero. Eso, el nombre que le hemos dado antes es el de linitis plástica. Bien, como resumen final del cáncer gástrico tenemos los factores predisponentes, las diferencias geográficas, el grupo sanguíneo A, la alimentación con ahumados y enfermedades predisponentes como pueden ser atrofia gástrica relacionada con Helicobacter pylori, anemia perniciosa, cirugía, y no hemos comentado antes, pero es también una de las que tenemos que tener en cuenta, la inmunodeficiencia como un variable, como factor predisponente del cáncer gástrico. En cuanto a la clínica
no se han mencionado porque realmente es bastante lógica, bastante comprensible. El cuadro de dolor con plenitud postprandial, dispepsia y la asociación con pérdida de peso. Disfagia en los cánceres proximales. Y luego la diseminación ganglionar, adenopatía supraclavicular, por ejemplo, axilar, metástasis a hígado, y entre los signos paraneoplásicos también está la acantosis nigricans, aparte de los que hemos dicho, el signo del S3 y la tromboflebitis. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se basa fundamentalmente en la endoscopia con biopsia. La extensión puede demostrarse con eco, con TAC, la ecoendoscopia, que se usa también bastante ahora, e incluso la propia laparoscopia. La radiología es útil principalmente para demostrar la linitis plástica. En el resto de los casos los datos radiológicos no siempre nos sirven para diferenciar un proceso benigno de maligno, y recordando siempre en cuanto a la extensión del cáncer que es fundamental diferenciar el tipo precoz con afectación solo de mucosa y submucosa. El tratamiento va a ser quirúrgico, la cirugía es lo más importante, incluso aunque no fuera con fines curativos sino con fines de mejorar la calidad de vida. La quimioterapia puede servir como coadyuvante, y los nuevos tratamientos que se usan sobre todo para el cáncer metastásico pues son trastuzumab, bevacizumab, lapatinib y otros muchos.